¿Qué más, chicos? Bienvenidos a este video donde te voy a enseñar todos los tiempos verbales en el inglés. Voy a tomar 5 verbos de ejemplo, 5 verbos muy comunes en inglés y vamos a pasar por todos esos tiempos verbales uno por uno. Esta clase va a ser un poquito diferente. Típicamente estamos acostumbrados de clases de gramática donde el profesor enseña la regla, cómo se conjuga verbos con los diferentes sujetos, pero el problema con eso es que es demasiado complicado. Hay tantas definiciones y reglas que uno se confunde y en mi experiencia la manera más fácil de aprender todos esos tiempos verbales es simplemente consumir frases y oraciones en cada tiempo verbal. Y a cuantas más frases te expones, más profundamente estás quemando esa estructura en tu memoria y más fácil será hablar sin tener que preocuparte por las reglas y definiciones. Entonces, espero que estés muy emocionado. Yo soy Kalle Anders, tu coach de inglés y tu sueco favorito. Let's go. Vamos a empezar con el verbo to be, que es ser o estar en español, ¿cierto? En simple present decimos I am happy. Yo soy feliz. Ahora, el verbo to be es un verbo irregular. Entonces, con todos los demás verbos hubieras dicho I be happy. Y de hecho, si tú dices I be happy a un nativo de inglés, te va a entender perfectamente. Dado que el verbo to be es irregular, se dice I am happy. I am happy. En el pasado simple decimos I was happy. Was, la S se pronuncia como una Z. I was happy. Yo fui o yo era feliz. Aquí sucede algo muy interesante. La gramática en inglés es mucho más sencilla que la gramática en español. En español, ustedes tienen 2 tiempos verbales para el pasado, pretérito y imperfecto. Estuve, estaba y fui, era. En inglés solo hay uno y es was. En algunos sujetos se dice were, como por ejemplo you were happy, pero con el sujeto I, yo, decimos I was happy. Continuous. I am being happy. Estoy siendo feliz. Luego tenemos el tiempo verbal futuro. Ahora tenemos el tiempo verbal futuro y el futuro se dice de 2 maneras en inglés igual como en español. I will be happy. Seré feliz. I am going to be happy. Voy a ser feliz. Casualmente se dice solamente I'm gonna be happy. Present perfect. I have been happy. Yo he sido feliz. Past perfect. I had been happy. Yo había estado feliz. Conditional. I would be happy. Yo sería feliz. Y imperative. Be happy. Sé feliz. Entonces, esos son los 9 tiempos verbales más comunes en inglés. Ahora te voy a enseñar las mismas estructuras con 4 otros verbos. Algunos verbos regulares, otros irregulares, pero vas a ver que las estructuras son exactamente lo mismo todo el tiempo. Y si solo sigues consumiendo frases en todos los tiempos verbales así, vas a aprenderlo de manera 100% natural, sin tener que frustrarte con todas las reglas y definiciones. Ahora, el verbo have, tener. En el tiempo simple present decimos I have faith. Tengo fe. Simple past, I had faith. Ahora, have es un verbo irregular, entonces no decimos haved, decimos had. Tuve o tenía fe. Recuerda que es lo mismo en inglés, no hay pretérito, tuve o imperfecto, tenía. En inglés solo hay uno. I had faith. Continuous, I am having faith. Estoy teniendo fe. Futuro 1, I will have faith. Tendré fe. Futuro 2, I am going to have faith. O I'm gonna have faith. Voy a tener fe. Present perfect, I have had faith. Yo he tenido fe. Y past perfect, I had faith. Yo había tenido fe. Ahora, had faith, ¿es correcto? Sí es correcto, yo sé que se ve un poquito raro y la razón es porque el verbo have también significa haber. Entonces el verbo have tiene 2 significados en inglés, tener y haber. En estos ejemplos estamos hablando de have como tener. Pero si quieres ver un video completo del verbo have, puedes dar clic aquí arriba y llegas a la clase del verbo have completo. Conditional, I would have faith. Yo tendría fe. Y imperative, have faith. Ten fe. ¿Ves que las estructuras son todas iguales y se cambia muy poquito entre verbos? Seguimos con el siguiente verbo. Remember, que es recordar o acordarse de. Simple present. I remember your birthday. Recuerdo tus cumpleaños. Simple past. I remembered your birthday. Yo recordé o recordaba tus cumpleaños. Continuous. I am remembering your birthday. Estoy recordando tus cumpleaños.
Futuro 1, I will remember your birthday. Recordaré tus cumpleaños. Futuro 2, I am going to remember your birthday o I'm gonna remember your birthday. Voy a recordar tus cumpleaños. Present perfect, I have remembered your birthday. He recordado tus cumpleaños. Past perfect, I had remembered your birthday. Yo había recordado tus cumpleaños. Conditional, I would remember your birthday. Yo recordaría tus cumpleaños. Imperative, remember your birthday. Recuerda tus cumpleaños. Verbo número 4, go, to go. Simple present, I go to class. Voy a clase. Simple past, I went to class. Yo fui a clase o iba a clase. Ves que el verbo go, igual como el verbo ir, es un verbo irregular. Y por eso se dice I went en lugar de I goed o algo así. Continuous, I am going to class. Estoy yendo a clase. Futuro 1, I will go to class. Iré a clase. Futuro 2, I'm going to go to class. O I'm gonna go to class. Voy a ir a clase. Present perfect, I have gone to class. Yo he ido a clase. Aquí nuevamente es un verbo irregular, entonces decimos gone en lugar de goed nuevamente. Past perfect, I had gone to class. Yo había ido a clase. Conditional, I would go to class. Yo iría a clase. Y imperative, go to class. Ve a clase. ¿Ves cómo la gramática en inglés es un poquito más sencilla que la gramática en español? En inglés se conjuga como de 3 maneras y en español como de 15. Entonces la gramática en inglés es un poquito más sencilla que la gramática en español, pero obviamente lo difícil con el inglés es la pronunciación y el hecho de que no es tan fonético, no se escribe siempre de la misma manera que se pronuncia. Entonces es muy importante que cuando estés consumiendo inglés, que lo hagas con subtítulos a la vez, para que aprendas tanto escritura o lectura, para que te expongas a los dos y así no pierdas aprendizaje en ninguna. Ahora, último verbo, do, hacer. Nuevamente, esto es un verbo irregular, entonces vas a ver que se conjuga un poquito diferente que un verbo regular, como remember, por ejemplo. Simple present, I do cardio. Hago cardio. Simple past, I did cardio. Yo hice o hacía cardio. Continuous, I am doing cardio. Estoy haciendo cardio. Futuro 1, I will do cardio. Haré cardio. Futuro 2, I am going to do cardio o I'm gonna do cardio. Voy a hacer cardio. Mini lección, una lección pequeña. Pronunciación en inglés, las R's. Las R's en español se produce desde la boca. R o R. Cardio, cardio. En inglés, la R se produce aquí, cardio. Y los sonidos vocales, o sea, todas las letras que son vocales, A, E, I, Y, etc., son muy largos en inglés. Cardio, cardio. En comparación con cardio, en español. Cardio, cardio. Present perfect, I have done cardio. Yo he hecho cardio. Nuevamente es un verbo irregular, entonces done se dice en estos tiempos verbales. Solo aprenderlo. Es así como funciona, hay que aprenderlo, aceptarlo y consumirlo. Past perfect, I had done cardio. Yo había hecho cardio. Conditional, I would do cardio. Haría cardio, cardio. Haría cardio. Y imperative, do cardio. Haz cardio. Entonces, así es como funcionan estos tiempos verbales más comunes en el inglés. Bastante sencillos, ¿verdad? Ves que sigue la misma estructura y los verbos no se conjugan tanto. Típicamente solo de 3 maneras, en comparación con el español, que se conjuga de 2 diferentes maneras. Pero el problema es que hay cientos de verbos muy comunes y 7 diferentes sujetos. Ahora solo hemos cubierto el primer sujeto, que es I, yo, pero también hay you, he, she, it, we, they. Y el segundo problema es que esta clase solo fue una exposición a estas frases. Y esa es la razón por la que clases de gramática no funcionan. Necesitas cientos hasta miles de veces de exposición para que esas estructuras realmente se quemen en tu memoria a largo plazo. Y eso es algo que muchos estudiantes no entienden. Creen que si el profesor les enseña cómo conjugar el verbo, ya lo han aprendido. Y no es así. Necesitas consumir esas oraciones muchísimas veces para que se interioricen en tu memoria. Esa es la única forma en que vayas a poder producirlas de forma automática. Esa es la misma razón por la que tú hablas
hablas siempre es mucho peor que tu entendimiento, que tu comprensión. Siempre hay esa brecha entre lo que puedes entender y lo que puedes decir. Te puedes identificar con este meme. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Valdría la pena siquiera estudiar inglés? Claro que sí valdría la pena, pero necesitas aprender eficientemente y necesitas hacer el trabajo. Si yo hubiera estado en tu situación, estos son los 3 pasos que seguiría. Número 1, buscaría los 100 verbos más comunes en inglés y buscaría una oración en cada tiempo verbal con ese verbo, o sea, 900 frases en total. Y mezclaría los sujetos. Buscaría frases con diferentes sujetos, que no todas las frases tengan el sujeto I, sino que sea mezclado entre los 7 sujetos. I, you, he, she, it, we, they. Paso 2. Ahora que tenga esas frases, las voy a repasar todos los días hasta que estén 100% quemadas en mi memoria, que simplemente salen de mi boca por intuición. Eso fue exactamente lo que hice con el español. La gramática más difícil para mí fue el subjuntivo y el condicional. Que seguiría. Hubiera, pasaría tal cosa. O sea, si hubiera estudiado, tendría mejores notas. Si hubiera entrenado, estaría en mejor forma. Si hubiera limpiado, no estaría sucio. Escuchas la fluidez en mi español, va súper rápido, ¿verdad? Y es porque yo he hecho el trabajo de repasar frases en ese mismo tiempo verbal miles de veces. Entonces, el paso número 3 es cómo efectivizo. ¿Efectivizo? No. ¿Eso no es una palabra? Ah, bueno. Paso número 3. Aumento la efectividad en mis estudios aplicando la técnica de repetición espaciada. Obviamente, estudiar 900 frases al día, todos los días, es demasiado trabajo, abruma y no deja que mi cerebro descanse. En su lugar, metería todas las 900 frases en una herramienta de repetición espaciada y me libera 20 frases al día. Y dependiendo de mi comprensión individual en cada frase, el algoritmo de la aplicación aumenta la frecuencia de estudio de esta frase si yo me acuerdo de la frase el siguiente día. O sea, las frases más difíciles para mí, la aplicación me va a hacer repasar más. Las frases más fáciles para mí, me las van a hacer repasar con menos frecuencia. O sea, es una técnica inteligente de estudiar. Y no tienes que hacer nada porque la aplicación hace todo el trabajo. Entonces, paso 1, buscar los 100 verbos más comunes en inglés. Paso 2, buscar 9 ejemplos por cada verbo usando diferentes sujetos. Y paso 3, meter todas esas frases en mi herramienta de repetición espaciada y empezar a repasar todos los días. Entonces ahora tienes que elegir hacer todo este trabajo por tu cuenta, lo cual está totalmente bien. O 2, pagarle a alguien para que te prepare los verbos, las frases, la herramienta y que tú simplemente empiezas a consumir de una. Ahora, afortunadamente, yo ya he hecho todo este trabajo, entonces no tienes que buscar una persona que lo haga por ti. He pasado meses escribiendo no solo 900 frases, sino miles y miles de frases que usan todos los verbos más comunes en todos los tiempos verbales, con todas las conjugaciones, usando todos los sujetos, para que tú con un simple clic empiezas a repasar las frases y así ahorras muchísimo tiempo y esfuerzo y llegas al resultado más rápido. Es la belleza del programa RAIO, mi programa de inglés. Todo el trabajo ya está hecho, entonces tú simplemente empiezas con la rutina y el aprendizaje empieza de inmediato. No tienes que hacer el trabajo y no tienes que esperar. Porque yo trato de hacer esos videos de YouTube lo más valiosos que pueda para que aprendas lo máximo posible aquí, pero es dentro del programa que realmente soy capaz de entregarte la rutina completa, el material y el soporte de apoyo que realmente se requiere para ser fluido en un idioma. Estos videos, desafortunadamente en mi experiencia, no son suficientes para que te vuelvas fluido. Para darte unos ejemplos, esto es lo que algunos de nuestros estudiantes han dicho. Sin duda es el mejor curso que ha pagado, es totalmente diferente el método. Nunca había visto una interacción con los estudiantes como la que tú nos das. Odiaba las clases, pero con tu curso sí me motivé a estudiar y sí he mejorado, que es lo mejor. Entonces, si quieres revisar el programa, todo lo que está incluido, los precios, planes de pago, resultados reales de estudiantes, hasta las garantías que tenemos unas garantías brutales, garantía de satisfacción y fluidez. Te voy a dejar aquí abajo el link para la página de compra. Haz clic en la descripción a este link, revisa todo y si tienes algunas preguntas, aquí estamos para ayudarte. No olvides darle like y suscríbete al canal para más videos y más ayuda con tu inglés. Y muchas gracias por apoyarme a mí en mi trabajo hacia mi visión de un Latinoamérica donde no hay una sola persona que no hable inglés. Yo soy Callie Anders, tu coach de inglés y tu sueco favorito. Nos vemos en el siguiente video.